Bien, todos pongan por favor entendido porque voy a grabar y ahí ya iniciamos y voy a presentar al magista. Muy bien, muy buenas noches, queridos padres y madres de familia. Ante todo, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es una alegría realmente que usted haya tomado interés a esta conferencia virtual, realmente que lleva como título de la música como herramienta de aprendizaje según las neurociencias. Y esto es algo muy importante para que el estudiante, ¿no?, tenga en consideración ciertos tips y sobre usted, querido padre de familia, que es su soporte emocional, su soporte en diferentes maneras. La Escuela de Música de mi nombre que lleva Andrés Romero ha pensado en usted para que pueda tomar esto y también, una vez que usted ha tomado estos tips, pueda darlos a otras personas que también lo merecen. En esta noche se hace presente el expositor y él es el magíster Andrés Romero Valeriano, ¿sí? Él es egresado de educación en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Él tiene una segunda especialización en educación superior en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ambos estudiamos ahí. También tiene estudios de maestría en gestión en la educación en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta también con estudios de maestría en gestión y políticas educativas en la Universidad San Martín de Porres. Es especialista en neuropsicología de la CEUPE, el Centro Europeo de Posgrado de España. Cuenta también con una maestría en neuropsicología por la Universidad Rey Juan Carlos de España. ¿Sí? Es también conferencista internacional sobre neurociencias en educación. Él es miembro de la Chapter Perú, es una filial de la Society of Neuroscience con sede en Washington, D.C., en Estados Unidos, y también es, y con esto finalizo, porque es muy largo, que es el director fundador de ICRINE, es el Instituto Cristiano de Investigación en Neurociencias en Educación. El título, una vez más, de la conferencia es La música como herramienta de aprendizaje según las neurociencias. Entonces, sin más preámbulos, voy a pasar al magíster y aquí estamos, magíster. No sé si usted me escucha para que podamos iniciar. Así es, ok, muy bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Escuela de Música y a todos ustedes, señores apoderados, padres de familia, quienes están en esta noche a esta invitación de esta conferencia. Soy el magíster Andrés Romero Valeriano y bueno, ya lo hicieron la presentación, soy el director fundador del Instituto Cristiano de Investigación en Neurociencias. Esta es una palabrita que a muchos profesores les está dando cefaleo, migraña, porque ahora en las capacitaciones se está buscando que ya no solamente sean educadores o docentes, sino neuroeducadores. Y esto tiene que ver con inicial, primaria, secundaria, educación superior, aún hasta nivel preinicial. Diríamos esta es una educación integral, familiar. ¿Por qué? Porque nos permite saber cómo aprende un niño, cómo aprende un adulto y qué hay de un recién nacido, qué hay de un feto, por ejemplo, ¿no? Aprende, no aprende, recibe señales de alguna manera, en fin. Yo quisiera introducir a este tema compartiéndoles brevemente un videoclip para que más o menos tengan una idea de lo que voy a exponer durante estos minutos y voy a dar la forma como lo voy a disertar va a ser que durante un lapso de unos 45 o 50 minutos voy a dar con la ponencia y de ahí voy a dar un segmento para algunas preguntas que usted por el chat puede hacerle llegar al profesor, a mi colega, ¿verdad? Para que de esa manera usted canalice cualquier inquietud que pueda tener relacionado con el tema, aunque tiene que ver con lo que es la neurociencia y lo vamos a ver en un momentito. Entonces, permítame compartir el video, un videoclip sobre cómo la música influye en, en un niño, en un joven, en una persona. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa en el cerebro?
que se va produciendo cuando alguien va aprendiendo, sea un infante, sea un adolescente, un joven, lo que es la música, qué sucede, qué es lo que está pasando. Así que les invito, por favor, y si tiene algún cuaderno o lapicero para tomar alguna nota, en buena hora, lo felicito, y más bien haga ese esfuerzo para que podamos disertar con mayor propiedad y luego y absorber las inquietudes o preguntas que usted pueda tener. Vamos a comenzar entonces. Magíster, el audio no se escucha. Excelente, excelente, excelente. ¿Sabías que cada vez que los músicos tocan sus instrumentos, se desatan fuegos artificiales en sus cerebros? A simple vista puede parecer que están calmados y concentrados, leyendo la música y ejecutando los movimientos precisos y requeridos, pero por dentro de sus cerebros está ocurriendo una fiesta. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en las últimas décadas los neurocientíficos han dado pasos enormes en la comprensión del funcionamiento del cerebro, estudiándolo en tiempo real con aparatos de IRMF y PET. Se conectan las personas a estas máquinas y al leer o resolver problemas matemáticos se activan las correspondientes partes del cerebro donde se puede observar actividad. Cuando los investigadores pusieron a los pacientes a escuchar música, sorprendentemente vieron fuegos artificiales. Se iluminaban múltiples zonas del cerebro a la vez conforme procesaban el sonido. Los separaban para entender los elementos como la melodía y el ritmo, y luego los unificaban nuevamente en una experiencia musical. Nuestros cerebros hacen todo eso en tan solo una fracción de segundo, entre que escuchamos la música y empezamos a seguir el ritmo con los pies. Pero cuando los científicos pasaron de observar los cerebros de quienes escuchaban música a quienes la tocaban, los pequeños fuegos artificiales se convirtieron en una explosión. Resulta que escuchar música hace participar al cerebro en algunas actividades muy interesantes. Tocar un instrumento musical activa prácticamente todo el cerebro a la vez, en especial las cortezas visuales, auditivas y motrices. Y como en cualquier otro ejercicio, la práctica disciplinada y estructurada de la música fortalece las funciones cerebrales, permitiéndonos aplicar esa fuerza a otras actividades. También combina la precisión lingüística y matemática, para la que el hemisferio izquierdo está más desarrollado, mientras que el hemisferio derecho se encarga del contenido nuevo y creativo. Por estas razones se ha encontrado que tocar música aumenta el volumen y la actividad en el cuerpo calloso del cerebro, que es el puente entre los dos hemisferios, permitiendo que los mensajes lleguen más rápido a través de vías más diversas. Esto podría permitirle a los músicos resolver problemas de manera más efectiva, en contextos académicos y sociales. De hecho, los músicos presentan funciones realzadas de memoria, crean, almacenan y recuperan recuerdo mucho más rápida y eficientemente. Sabiendo que hacer música implica también elaborar y comprender su mensaje y contenido emocional, los músicos a menudo tienen niveles más altos de funciones ejecutivas, una categoría de tareas interrelacionadas que abarcan planificación, coordinación de estrategias y atención al detalle, una etiqueta conceptual, una emocional, una de audio, una de contexto, como un buen motor de búsqueda en internet. ¿Cómo sabemos que esos beneficios son distintos de la música y no de, digamos, los deportes o la pintura? ¿Podría ser que las personas que se dedican a la música ya fuesen más inteligentes de por sí? Los neurocientíficos han explorado estos temas, pero hasta ahora han hallado que los aspectos adaptados de haber tocado un instrumento musical difieren de cualquier otra actividad estudiada, incluyendo otras artes. Esta investigación reciente de los beneficios mentales de tocar música nos ha permitido comprender mejor la función mental, revelando los ritmos internos y la interacción compleja que componen la orquesta inteligente. Música, maestro. Hola,
muy bien, muy bien. Voy por favor, a agradecer que puedan tener los micrófonos apagados, ¿sí? Y de esa manera podamos tener cuidado con lo que es la ponencia, ¿sí? Siempre cuando ingresemos tengamos los micrófonos apagados. Vamos a agradecerle bastante, ¿sí? Correcto, muy bien. Bueno, vamos a continuar y para esto voy a preguntarles a ustedes en el sentido de eh, ¿qué les ha parecido? Bueno, no van a conversar, no van a decir, pero pueden escribir aquí en el chat. Tenemos un chat sobre este tema. Por ejemplo, en este videoclip veíamos que se ha hecho una resonancia magnética. Son unos exámenes especiales que se ponen en el cerebro, ¿no? Que se realizan en el cerebro y donde los científicos, los neurólogos, especialmente han estado viendo todo lo que representa o significa la música en el cerebro. Y en ese sentido, vamos a tener entonces ahora la ponencia y vamos a dar lugar inmediatamente sobre lo que es la música como una herramienta de aprendizaje según las neurociencias, ¿verdad? Bien, lo que se estaba viendo, en otras palabras, cuando al comenzar el video decía que cuando alguien hace música, un niño, o toca, o se produce un canto, o hay una danza o un baile determinado, que estos juegos artificiales viene a hacer esto en el cerebro, ¿no? Vemos en los niños. ¿Esto qué viene a ser? Lo que se llama una sinapsis. En términos de la neurociencia significa de todas las partes que tenemos, nosotros tenemos dos hemisferios, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, tenemos 6 lóbulos que forman parte de nuestro cerebro y cada lóbulo cumple una función determinada. Se creía hasta hace un tiempo que teníamos como 2 cerebros, que el lado derecho, algunos eran más al lado derecho, algunos más al lado izquierdo, y que el izquierdo predominaba sobre el derecho y viceversa. Pero las neurociencias nos dicen que no es así, que o sea, el cerebro, ambos hemisferios, cumplen una labor mutua, recíproca, y que se complementa, de modo que tienen una esencia de unidad, de un solo cerebro. Y esto es la forma como, porque tenemos electricidad, cómo nuestro cerebro se comunica a cada lado y dentro de los millones y millones de neuronas, que son las células nerviosas, se producen y activan esos juegos artificiales como lucecitas, es porque activan diferentes lóbulos, diferentes áreas que tenemos en nuestro cerebro. El sistema auditivo básicamente es por los dos lados que tenemos de estos dos lóbulos, ¿verdad? Que tenemos aquí los lóbulos temporales, el derecho e izquierdo, donde básicamente su función es captar los sonidos, el audio, y ese sentido también un poco más complejo que existe. Robert Latorre decía que somos lo que somos con la música y por la música. Es decir, hoy en día se está viendo, las neurociencias es un conjunto de ciencias, no podemos hablar en singular, las neurociencias es un conjunto de ciencias. Ahí tenemos a la medicina, tenemos a la biología, tenemos a la psicología, tenemos a la educación, que en una forma integral, global, son las neurociencias, porque estudian al cerebro, cómo funciona y cómo se desarrolla y cómo repercute en las diferentes labores que se realizan, ¿verdad? Y lo que dice Satorre es algo muy cierto, como la música y por la música. ¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje es un proceso cognitivo en el cual intervienen implícitamente son 3 elementos: la emoción, la memoria, que influyen en el comportamiento. Los educadores deben saber cómo se siente, cómo retiene el estudiante y cómo aplica lo que aprende. El aprendizaje es un proceso. En el aprendizaje tenemos básicamente la emoción y la memoria. Se creía, tal vez en nuestras generaciones o en su generación, se creía que la persona que se sabía toda la tabla del 1 al 12 era el más inteligente.
el que decía todas las fechas, cuándo fue la Guerra del Pacífico, cuándo fue la Primera, Segunda Guerra Mundial, en qué lugares hubo, quiénes fueron los generales, en qué países participaron. Y decíamos, se lo sabe todo, 20 en el examen, porque las preguntas eran de tipo memorístico, pero hay diferentes tipos de memoria. Se ha comprobado que la memoria no es un indicador necesariamente de inteligencia. Inteligencia es un concepto completamente diferente al que creíamos nosotros, ¿verdad? Ahora, en el aprendizaje, hay un elemento importante que ahora los educadores están viendo, están aprendiendo, porque muchos, la gran mayoría en la Facultad de Educación no se aprendió, es la emoción. La emoción, es decir, el interés que tiene un niño en aprender algo. Ahora, yo sé que muchos de ustedes tienen que lidiar todos los días, de lunes a viernes, con sus niños para que a las 7 de la mañana ya estén de pie con el desayuno y con el uniforme. De por sí los niños quisieran dormir hasta las 10 de la mañana, ¿verdad? Y usted tiene que levantarlo, porque naturalmente el niño todavía no desea aprender, no tiene la aspiración de aprender como un adulto, por ejemplo. El adulto tiene una aspiración, tiene un objetivo, tiene una meta. El niño todavía, el adolescente tampoco, porque está en un pleno proceso de desarrollo. Entonces, esto lo vamos a ver, solamente hasta el momento le digo que en un momento lo vamos a ver, es la emoción, la memoria y el comportamiento. Entonces, en el aula, como también para aprender matemáticas, idiomas, música, por ejemplo, se tiene que ver cómo se siente. Y la música es una emoción. Se vive la música. Cómo la memoria funciona para que si es la guitarra, el acorde, la nota, ¿verdad? El ritmo, los tonos, etcétera, etcétera, etcétera. Y así por el estilo. Y dice, los educadores deben saber cómo se siente, cómo retiene y cómo aplica lo que aprende. Los bebés, no, los recién nacidos, se puede decir, las criaturas que tienen los primeros meses, tienen la capacidad de responder a melodías antes que a una comunicación verbal, ¿verdad? De papá o de mamá. Es decir, que una criatura de un mes de nacido, 2 meses, 3 meses, todavía no habla, todavía no balbucea, ¿verdad? Todavía no tiene dentadura, todavía no puede comer. Mire, imagínese, pero sí puede, la ciencia nos dice, la neurociencia nos dice que sí puede responder a melodías. Y al hablar de melodías, ya estamos hablando de ¿qué? De ritmo. Y al hablar de un ritmo y de una melodía, eso ya es música. ¿Entiende? Entonces, de allí que se le da también cierta técnica de estimulación, por ejemplo, para la música. Acá tenemos a este bebé con una pandereta, un instrumento de ¿qué? De percusión, ¿no? Allí también con unas maracas, el sonido. Comienza a tener la práctica y también a imitar los sonidos. Entonces, esto es, mire, tan importante que antes que aprenda a hablar, esta criatura ya puede reconocer la melodía. Es más, se ha hecho estudios científicos de mujeres gestantes y han visto, por ejemplo, que en determinados momentos cómo la música ha influenciado en el temperamento materno, en su ritmo cardíaco y en el ritmo cardíaco, perdón, del feto, ¿no? De la criatura. ¿En qué favorece la música en los niños y adolescentes? ¿No? ¿En qué favorece? La música, dice un neurocientífico, Iversen, decía en una ponencia que dio allá en Inglaterra, en Europa, el año pasado, la música potencia habilidades cognitivas y desarrolla el cerebro de los niños desde su más tierna infancia. Mire, un científico, y para dar esta afirmación es porque ha tenido que tener evidencias, y estas evidencias se han dado, una de ellas por la resonancia magnética por imágenes, se ha hecho también estudios estudios neurológicos, se ha hecho estudios en comportamientos y también en reacciones a determinados tipos de música en el recién nacido y en el infante desde sus primeros años. Dice potencia, es decir, que estimula y desarrolla habilidades de ¿qué? De aprendizaje. Habilidades cognitivas es todo aquello
aquella cualidad en la cual el niño aprende. Por ejemplo, antes se decía de que puede utilizar los dedos para sumar, pero hubo un tiempo que prohibieron. Las profesoras decían, a ver, ¿cuánto es 10 más 10? 10 más 15, 10, 11, 12. No, no use los dedos. Pero es una forma de llevar el conteo, por ejemplo, ¿no? Entonces, son cualidades que a veces algunos niños no necesitan de ello y lo hacen mentalmente. Son habilidades cognitivas. Ya esto se está demostrando realmente. Y en todo el cerebro hay una influencia muy importante al respecto. Para el aprendizaje, para cualquier aprendizaje, estimados amigos, podemos decir aquí que, en primer lugar, a ver, perdón, aquí estamos, que el aprendizaje, existen 3 elementos que se dan. Y estos 3 elementos es la emoción, la memoria y el comportamiento. Como lo decía hace un momento, ¿verdad? Estos 3 elementos, emoción, memoria, comportamiento. Y vamos a ver, en primer lugar, cómo repercute este aprendizaje de la música según las neurociencias. Le permite a los niños o adolescentes un desarrollo integral. Las experiencias musicales en infancia pueden acelerar el desarrollo del cerebro, en especial las áreas de adquisición del lenguaje y habilidades de lectura. Incluso, tocar un instrumento puede mejorar el razonamiento matemático y el rendimiento escolar. ¿Y por qué decimos esto? Ah, porque hay un taller, ¿no? Que se da la música y estamos haciendo la publicidad. No, de ninguna manera. Eso no sería nada ético. Lo decimos porque las neurociencias explican que la música en el cerebro del niño, en el cerebro de un adolescente, en el cerebro de una persona, en este caso de los primeros años, va a estimular su capacidad de comunicación. Pero también no solamente eso, sino también de razonamiento matemático y en general de rendimiento escolar. Y la explicación es bastante sencilla. Para aprender música, el niño no solamente de coger una guitarra y enseñarle las cuerdas y hacer algunas técnicas, sino que también necesita teoría, ¿sí o no? Indudablemente el niño tiene que aprender a reconocer las figuras, las notas, los acordes. Si es un instrumento de cuerda, si es un instrumento de percusión, si es el teclado, si es el piano, ¿verdad? Si es instrumento de viento, por ejemplo, como una flauta dulce, una flauta, y comienza a reconocer los acordes, las notas, pero se va dando cuenta a medida que va aprendiendo, eso es lo que llaman el entrenamiento musical. El entrenamiento musical es la teoría musical, las notas, los acordes, las figuras, lo que va a ver en un pentagrama, ¿verdad? Entonces, para muchos, aún adultos, aún docentes, es chino o alemán, porque que nos pongan allí solamente los acordes, ¿no? O las notas, sol mayor, re menor, luego fa, entonces, y bueno, ahí está la guitarra, pero de por sí eso no va a decir que ya estamos tocando, sino que tenemos que hacer una lectura y también saber el ritmo y las melodías. Eso es leer música. Y para eso se necesita también entrenar, ¿qué cosa? El sistema auditivo. Ese es el entrenamiento musical. Entonces, ¿eso qué hace en el estudiante de música? Que va a desarrollar sus capacidades cognitivas, va a desarrollar su memoria musical. Y decimos memoria musical cuando, por ejemplo, ¿recuerda usted los años de la secundaria? Alguna canción que le hace recordar a su compañero de salón, alguna canción representativa cuando terminaba quinto año de secundaria. Mire, con qué facilidad esa música nos trae en tiempo récord ese recuerdo. Al hablar de recuerdo, estamos hablando de qué? De memoria. De la misma manera, hay una memoria musical. Algunos ya hemos visto hace poco, por ejemplo, cuando hay presentaciones, los chicos llegan sus acordes, ¿no? Sus pistas, sus canciones, y ahí vienen en el pentagrama las canciones, las notas, los acordes, ¿verdad? Eso les permite a ellos un desarrollo cognitivo.
Si estamos hablando de un pequeñito, imagínense, que aprenda un ritmo y que ese ritmo, esos sonidos, le van a permitir reconocer, por ejemplo, el tiempo, un medio tiempo, un tono, un medio tono, porque eso después le va a permitir el ritmo, si es percusión, si es cuerdas, si es viento. Mire, qué importante. Entonces, esa es una educación musical. Y mientras más pequeño es, obviamente que va a haber cierta facilidad, cierta ventaja para que no solamente desarrolle esta capacidad musical en su cerebro, sino que a la par su aprendizaje en las matemáticas, en comunicación, en idiomas, va a ser mucho más acreciente, ¿no? Ahora, continuamos. Esto es lo que sucede. Continuamos. ¿Cuál es el desarrollo integral? ¿No? Estábamos viendo, como le decía aquí, eh, desarrollo integral. Los niños pequeños escuchan sus melodías favoritas, les ayuda a aprender los sonidos y significados de las palabras. Mientras los niños son más pequeños, los niños pequeños, hablamos de 1 año, 2 años, ¿verdad? Que van a preinicial, digámoslo así. Ellos no pueden escribir todavía, no pueden leer, obviamente, porque primero se aprende a leer y luego a escribir. Mi primera especialidad es comunicación, en lengua y literatura. El niño primero aprende a leer, luego de aprender a leer, recién va a aprender a escribir. Entonces, hay algo importante, que el pequeñito de 1 año, 2 años, 2 años, 3 años, no puede escribir todavía apropiadamente, no puede leer, pero sí puede ya hablar. Y para eso en la escuela comienza a tener una labor social, ¿verdad? El cerebro es un órgano social, hay una interacción con los demás, y mientras más pequeño el niño va a la escuela, comienza a desarrollar sus capacidades sociales, de comunicación, de expresión verbal. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, una parte importante que es que aprende a reconocer sonido. Para los niños pequeñitos, ponerles canciones en las que puedan repetir. Uno, para que aprendan a pronunciar correctamente las palabras, con claridad, con la entonación adecuada y también con el ritmo determinado. Entonces comienzan a aprender en qué momento es el coro, en qué momento empieza, en qué momento termina, en qué momento tiene que prolongar la voz. Entonces, de una manera aún empírica, lo van haciendo, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, se ha comprobado científicamente que también el cerebro necesita del ejercicio del movimiento. A esta edad, los más pequeños necesitan estas habilidades para poder también desarrollar todo lo que es su coordinación motora y también a poder comunicarse. Para los niños y los adultos, la música ayuda a fortalecer la memoria. ¿Sabía usted que la neurociencia, hoy en día, las personas que tienen, por ejemplo, Alzheimer, ¿ha escuchado usted? Es una patología, es un desorden del sistema nervioso. Lamentablemente es irreversible. Sí, es irreversible. Una de las formas, ¿cómo detiene esta degeneración de las neuronas o de nuestro sistema nervioso? Es la música. De ahí que vemos a personas de 60 o 70 años intentando aprender un idioma o intentando o queriendo aprender a tocar la guitarra, por ejemplo. ¿Por qué razón? Porque ese nuevo aprendizaje le va a permitir utilizar sus neuronas, sus lóbulos, sus circuitos neuronales de la manera como no lo hacía quizás durante toda su vida. Entonces, de alguna forma va a detener esa degeneración neuronal. Y eso lo dice las neurociencias, por si acaso. Y los mismos neurólogos son los descubrimientos que están haciendo justamente las neurociencias. Entonces, hablamos de un niño y de un adolescente, esto le va a dar una gran ayuda, una gran facilidad en cuanto a lo que es fortalecer su memoria. Y no estamos hablando de la memoria musical, sino la memoria en comunicación, en matemática, en lo demás. Nuestro cerebro, el niño, se desarrolla de una manera gradual, compleja e integral. No es que una parte del cerebro solamente, no, integral. Ahora, el ser humano es el único en su especie
que demora un promedio de 20 a 25 años en madurar el cerebro. ¿Y sabe por qué tanto tiempo? Porque es este lóbulo, el lóbulo frontal, el que tenemos aquí. Demora 20 a 25 años. Y este lóbulo frontal se encarga justamente de lo que es el planeamiento, las decisiones. Imagínense, ¿no? Entonces, continuamos. Mejora su autoestima y desarrolla su personalidad. La neurociencia nos indica que desarrolla su autoestima el niño y el adolescente. La pregunta es, ¿a qué le llamamos autoestima? A grosso modo les digo, el autoestima es, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? El cómo yo soy. Cuando nos vemos en el espejo, nos aseamos, los varones nos peinamos, nos arreglamos, las damas, su arreglo personal, su maquillaje, ¿verdad? Pero la autoestima es mi interior. ¿Cómo soy? ¿Soy muy propenso a desanimarme? ¿Soy de carácter que difícilmente doy mi brazo a torcer? ¿Muy fácilmente me rindo? ¿O no? Me esfuerzo, lucho. Soy de aquellos que comienzan a batallar, a seguir adelante porque tengo una aspiración. O aparece algo y de pronto me pone por los suelos. Esa es nuestra autoestima. Nuestra autoestima es el yo soy, el cómo soy realmente en la parte emocional, en la parte racional. ¿Sí? En nuestro cerebro tenemos la parte racional y la parte emocional. Ese es nuestro cerebro. Y nuestro cerebro también es un órgano social, imagínese usted. La música, nos dicen las neurociencias, que les permite a los que aprenden, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, mayor seguridad en sí mismos. Ellos van logrando, van viendo que van logrando, aprendiendo un acorde, aprendiendo una nota, y eso les va a dar seguridad a sí mismos. Van a superar grado de nerviosismo y de estrés, sobre todo en la adolescencia. Mejora y prolonga el buen estado de ánimo. Usted sabe que en la pubertad, en la adolescencia, se le llama adolescencia del término latín adolescere, y adolescere viene al español adolecer, y adolecer es faltarle algo. Y lo que le falta al adolescente, tienen vitalidad, tienen fuerza. Los chicos pueden jugar toda la mañana, aún con un calor o con un frío, pueden estar horas y horas en el deporte, no se cansan, porque tienen hormonas hasta para regalar, ¿sí? Pero lo que no tienen es la experiencia, el paso de los años, ¿verdad? Que lo tenemos los mayores y los adultos, que tenemos un recorrido mucho más que nuestros hijos, que los adolescentes. Entonces, la música para un adolescente, así como hay cambios en su desarrollo físico, hay cambios también en la parte psicológica de un adolescente. Hay muchachos que un día están saltando y corriendo y gritando de alegría, y al otro día no quieren ver a nadie. Un día quieren ver a todos sus amigos, otro día les da el síndrome del erizo, no quieren levantarse de la cama. Están cubiertos con la sábana, no quieren hablar con nadie, no quieren saludar a nadie, porque están cambiando. La neurociencia nos indica que la música les ayuda a afrontar el estrés o emociones como la soledad, como el dolor, como la depresión, la música. Y también existe lo que es la musicoterapia. Se ha comprobado que en pacientes, en niños o en ancianos con enfermedades coronarias, es decir, corazón, la música les da cierta ayuda en alivio a la tensión, a la carga emocional que ellos están pasando. ¿Se da cuenta? Entonces, un adolescente que está aprendiendo la guitarra o que está aprendiendo a tocar el teclado o el piano, eso les va a ayudar a él que cuando ya aprenda a tocar ese instrumento, él va a poder tocar alguna pieza musical que más le guste. Y eso le va a ayudar a lidiar con estas emociones que a todos nos afecta, pero que naturalmente como adolescentes no tienen los elementos o los mecanismos para poder ayudarse o poder afrontar
o un proceso de desestresarse. La música lo hace. Mejora y prolonga el buen estado de ánimo, porque cuando ven que van logrando, van aprendiendo la música, la canción, y cada vez sale mejor y mejor, y cuando le dicen, vamos a hacer una presentación, ya no solamente personal, sino también grupal, ¿verdad? A nivel de un ensamble, a nivel de una orquesta, ese niño no duerme, ese adolescente no ve la hora de la guitarra y el teclado, y aunque los nervios son parte de la primera experiencia, ¿cómo resulta cuando hace ya esa presentación? Es un logro importante. Ese niño, ese adolescente, jamás va a olvidarse porque ha dado un paso importante en su vida y como parte también del desarrollo de su personalidad. Estimula la superación y el esfuerzo individual como grupal, lo que hace un momento acabamos de explicar. Y en cuarto lugar, ya para ir concluyendo, incrementa la paciencia y establece la disciplina. Cualquier instrumento musical no se domina en un día. Es más, algunos niños o jóvenes que tienen un determinado dominio de un instrumento necesitan mejorarlo. Es como los idiomas, ¿verdad? Uno puede pasar el nivel básico, el nivel intermedio, el nivel avanzado. Saca muy bien 20 en las evaluaciones. Pero una cosa es la calificación y una cosa es estar en Estados Unidos o en el Reino Unido y hablar el inglés, por ejemplo, o estar en Francia o en parte de Canadá y hablar el francés, porque quizá va a haber más de una sorpresa en que lo que nos enseñaron o la pronunciación que teníamos de determinada palabra o expresión, quizá son diferentes. ¿Por qué? Porque son personas que hablan el inglés nativo, ¿verdad? Entonces vamos a tener que hacer un cambio. Allí podemos decir que hemos logrado obtener ya un conocimiento, un dominio del idioma. Si eso pasa con las lenguas o los idiomas extranjeros, algo similar sucede también con la parte musical, con la parte instrumental. Por un lado, no es solamente músico el que aprende a tocar, hay niños o jóvenes que tienen la inclinación como la de los escritores, de escribir no solamente poesía, cuentos, sino también escribir canciones. Algunos las letras, ¿verdad? Algunos en ponerle melodía. Por eso que vemos algunas canciones, letra fulano de tal, música por otra persona, ¿cierto? Entonces, eso también es un plus, un adicional que hace que muchos de los niños o jóvenes descubran su talento, su capacidad para poder desarrollarse como personas, ¿verdad? Se fortalece a la paciencia como un valor. Aquí quizá algunos chicos que son nerviosos o impulsivos o todo les gusta así rapidito que pase, van a tener que aprender a ser pacientes, pacientes, ¿no? En mis tiempos había un programa de humor que daba en la televisión y el finado Alex Valle, un ancianito que a todo el mundo le decía la santa paciencia, alguien se enojaba, se molestaba, le decía santa paciencia, todo con la santa paciencia, al final él se enojaba y cuando le repetía lo que él decía, decía que no le interesaba nada y se iba con todo el enojo. Pero la paciencia es hoy en día un valor que debemos cultivar desde los más pequeños, es la paciencia. Hay mucha impulsividad, hay mucha impaciencia. A veces todo se quiere hacer rápido y el niño quiere escribir y a veces raya el lápiz. Yo veo también, aparte, soy director, soy docente por más de casi 30 años y veo que algunos chicos el otro día me decía, pero es que no puedo escribir así. Yo le decía, Palmer, escriban Palmer, la caligrafía inglesa. No, es que no me sale, pues, por eso no voy a hacer. Bueno, le digo, entonces nos quedaremos después de la clase un rato practicando contigo, pues, y yo estaré contigo para poder verte si es que no lo quieres hacer ahora. No le dije nada más y a los minutos, al par de minutos, él estaba ya ahí escribiendo y él decía, pero me sale mal. Yo le digo, ¿y tú sabes cuando yo era más grande que tú, cómo escribía peor que tú? Y tuve que tener paciencia poco a poco y ver que mi letra mejoraba. Entonces, la paciencia también para el aprendizaje de
la música es un factor sine qua non. Es decir, algunos chicos, por su propia inteligencia, quizás sea la musical, van a aprenderlo rapidito. Algunos, 2 meses, 3 meses, ya está, ya, mira, ya la guitarra, mira, ya está aprendiendo, ¿verdad? Y algunos, como en mi caso, 10 años, y solamente sé algunas notas, menor, mayor y nada más. Pero hay chicos que ya tocan en bemoles, ¿no? O ya en otras escalas, ya ese es un nivel superior, pero con paciencia, porque dentro de la paciencia tiene que practicar, ¿no? Todo lo que es, por ejemplo, en cuerdas, la guitarra, las manos, los dedos, la velocidad, el teclado, los dedos igualmente, son 2 manos. El piano quizá es un instrumento muy complejo. Se necesitan las 2 manos y a veces una hace la que toma las notas primarias y básicas y se complementan, pero todo ello combinado produce una melodía, por ejemplo. Por otro lado, con la dedicación y esfuerzo se irá mejorando. O sea, esto también a los chicos les va a ir ayudando a que si no se dedican, si no ponen de su parte, no va a ir viendo los resultados. Y el profesor se da cuenta cuando el chico ha practicado, ¿no? Cuando el niño ha practicado y cuando a veces no ha practicado lo suficiente, pues tener el tino para hablarle, animarle, preguntarle qué ha pasado, de repente se enfermó, tuvo algún problema, alguna situación familiar, y eso le impidió poder tener la tranquilidad, el espacio, el tiempo para poder tener el entrenamiento, el ensayo, las prácticas que se tienen. Para aprender a tocar bien, se necesita de una técnica musical apropiada. Es cierto, hay tutoriales, por ejemplo, en YouTube, ahí se puede aprender cualquier cosa, ¿no? Instrumento, hablar idioma, inglés, francés, pero mire, a pesar de estar en el siglo XXI, a pesar de esta pandemia, mire, hemos pasado de la educación presencial a una educación virtual. Se reemplazaron por un tiempo las aulas, las carpetas, las pizarras, pero lo que no se reemplazó ha sido el profesor. Estamos en el siglo XXI y el educador, el profesor, sigue siendo parte importante del proceso de aprendizaje. Y aquí lo que hablamos es que la técnica va a permitir que tenga paciencia, porque tiene que hacerlo apropiadamente. Para eso existen los ejercicios, los ensayos que debe de realizar el niño, el adolescente. Recuerdo a veces que cuando estaba viendo la guitarra decía, tiene que hacer este ejercicio con los dedos. Y yo decía, pero ¿por qué tanto? Duele la mano, duele el brazo. No es como cuando uno después de tiempo vuelve a las planchas, a los abdominales, y mi estómago, mi espalda, mis brazos, ¿verdad? Es por la falta de práctica. Pero si somos y aprendemos a tomar el tiempo y los tiempos, nos va a ayudar para ello, ¿verdad? Entonces, esto significa también que el esfuerzo de aprender les hace ser metódicos. En otras palabras, disciplinados. ¿Por qué? Porque la música, el tener los ejercicios, los ensayos, y al ir viendo que va mejorando, el niño, el adolescente, el joven, va a tener que tomar su tiempo, separar su tiempo y practicar y ensayar. ¿Eso qué es? Eso es disciplina. Eso es disciplina. Aprende a ser metódico. ¿Qué significa metódico? Que hay un método, que cumple ese método, que cumple ese plan, que respete ese plan, que respeta ese horario. Si es el horario del colegio o de la universidad, si es el horario del almuerzo, del descanso, pero si es el tiempo, el espacio para lo que es su entrenamiento, su hora de práctica, pues esa hora de práctica la tiene que dedicar. Eso justamente aprender a qué, a ser disciplinado. Entonces, haciendo una recapitulación, ¿sí? Una recapitulación, vamos a darnos cuenta, ¿no? Que todas estas experiencias musicales ayudan a tener un desarrollo
que va a ser en el lenguaje, en la lectura, en el razonamiento matemático, rendimiento escolar. El aprendizaje de la música va a estimular, esto que vemos aquí son justamente las neuronas, son células nerviosas, ¿verdad? Ahora, tenemos en el cerebro sustancias químicas, son neurotransmisores que viajan por todo nuestro sistema nervioso en una velocidad increíble. Y estas, cuando por ejemplo el niño llega a la música o la presentación y va viendo que está muy bien y va mejorando, entonces nuestro cerebro produce en un neurotransmisor una sustancia química llamada la dopamina, por ejemplo. La dopamina es un neurotransmisor que muchos le llaman como la hormona de la felicidad, de la alegría, ¿no? Cuando ganó el equipo, o el chico que va al deporte y su equipo y él anotó un gol o defendió como arquero un penal, por ejemplo, y le dio el título, el campeonato, o en la música, hizo una buena presentación, dio una buena presentación de su instrumento. Entonces, eso se va produciendo en el cerebro y eso es lo que justamente paralelamente va a desarrollar todo el aprendizaje en general de lo que es el niño. También estábamos viendo pues que los más pequeños también ellos aprenden a repetir las palabras, canciones cortas que repiten las palabras, los sonidos y también con lo que es la parte de la teoría musical. Es bien, bien importante. Inclusive se habla que los 3 años, por ejemplo, 2, 3 años, es una edad ideal para que aprenda idiomas. Así la música aprende idiomas. ¿Por qué razón? Porque todavía su sistema estructural de la lengua materna está todavía afianzándose y puede aprender una o dos estructuras lingüísticas, aparte de su lengua materna. Y la música va a estimular también el aprendizaje de idiomas o de otros tipos de artes que pueden haber, ¿correcto? Entonces, aparte que también fortalece la memoria, ya lo logramos al comenzar esta noche, y pues lo que estuvimos viendo también aquí, les permite su desarrollo, mejora su autoestima, ¿verdad? Se valoran mucho mejor, porque quizás dice, no soy buena en matemática. En comunicación, no me gusta leer. En inglés, no voy a irme jamás del Perú, sí me voy a hablar español. Así, pero sí en música nadie me gana. ¿Cómo sí? A ver, hazme la lectura de esta partitura. Oye, pues no seas malo, no me tomes el pelo. No, mira, no te estoy mintiendo. La lectura musical, te voy a dar la lectura y comienzas a leerlas. Y verdad, son las figuras, son las notas, son los acordes, y va al piano, va a la guitarra, y en realidad es. Entonces uno dice, pero ¿cómo has aprendido? ¿No? Es la capacidad, a lo mejor es su inteligencia musical que tiene y que la ha descubierto a tan corta edad, en buena hora, si es así, ¿verdad? Hay que apoyarlo, ¿sí? Le ayuda a superar los periodos de estrés, de tensión, especialmente en la adolescencia, a mantener un buen estado de ánimo, ¿correcto? Y también lo mismo sucede con lo que viene a ser esta parte de la superación y el esfuerzo individual como grupal, ¿no? Cuando hacen los ensambles y cosas parecidas. Cualquier instrumento musical no se domina de un día para otro, ¿verdad? Tiene que tomar un tiempo y eso es paciencia. La neurociencia indica que este valor, la paciencia, se forma ya como un principio en la vida de un músico. Y, obviamente, se va a establecer, va a ser una persona disciplinada, va a respetar sus tiempos, va a aprender a ser metódico. Es más, el mismo niño, el mismo adolescente, va a querer aprender. A diferencia de la álgebra, a diferencia quizás de los idiomas, el mismo chico diga, quiero seguir aprendiendo, me gusta, ¿verdad? Como también algunas personas ya de la tercera edad, igualmente descubren que ya en esta tercera edad, el adulto mayor, descubren, por ejemplo, que nunca le había llamado a aprender a tocar un instrumento, pero descubre que a lo mejor en tiempo récord está logrando dar grandes avances en el aprendizaje de un instrumento. Y eso es una motivación. El cerebro motivado, estimulado, la emoción es una parte inherente del cerebro. La parte emocional, del sentir de una persona, de un niño, olvídese, no, olvídese. Hace que se esfuerce y se dedique. Bien, yo creo que en estos minutos hemos intentado compartir con ustedes, pues, y hablarles
compartirles también sobre estos aspectos. Yo no sé si de repente han estado enviando preguntas o quisieran quizá de alguna forma hacer llegar alguna inquietud o pregunta, pues con mucho gusto les agradezco y les invito también para que puedan ver, vamos a estar dando algunas conferencias también sobre para padre de familia a nivel de ICRINE, este es nuestro fanpage de Facebook, ICRINE América. Así que esperamos que ahí nos puedan acompañar. Estamos compartiendo temas sobre educación, especialmente para los docentes, pero también vamos a hacer una serie para padre de familia. Y ahí vamos a ver el arte, vamos a ver lo que es educación, lo que es la música, para ir ya tomando otras temáticas importantes para ustedes. ¿Sí? Muchas gracias y bueno, dejamos aquí a profesor Andrés Romero. Adelante. Muchas gracias, Magíster. Buenísimo. También he estado apuntando. Siempre es bueno la retroalimentación. No sé si algunos padres de familia quieren hacer algunas preguntas. De repente algunos quieren levantar su mano, otros quieren escribir por el chat privado directamente para el Magíster. Yo creo que la charla ha sido bastante clara. Por ejemplo, hay una pregunta en el chat que lo hace la mamá de Saúl, un alumno mío de Melódica. Dice, ¿desde qué edad un niño debe llevar cursos de música? Le está planteando este magíster. Luego hay otra manita levantada de la señora Raquel Ramos, que en breve le vamos a dar paso seguro. Correcto. Bueno, en realidad, mientras más pequeño sea el niño, según la edad que tiene, se le puede dar, así como hay una estimulación, lo que se llama psicomotricidad para el niño, perdón, o también en el aprendizaje es la parte lúdica, es decir, por medio de los juegos, los pequeños van aprendiendo nociones de matemáticas, aspectos de comunicación, el aspecto de la ciencia, del medio ambiente, con actividades lúdicas, por medio del juego. Por medio del arte, en este caso de la música, según la edad, los niños van aprendiendo. Por ejemplo, veíamos una foto donde pequeñitos, no más de meses, que ni siquiera pueden caminar, estaban unos con una pandereta, ¿sí o no? Y otro niño estaba con unas maraquitas. Entonces, si van aprendiendo a marcar el tiempo, por ejemplo, marcar el tiempo, o palmadas, eso también no lo mencioné. Usted puede enseñarle a su hijito de meses o de primer año con determinadas palmadas. Puede dar 3 palmadas, 2 palmadas, una palmada, o sea, descendiente o en forma ascendente. Y el pequeño tiene que ir repitiendo lo mismo. Entonces, ahí va a ir viendo usted cómo la criatura va a ir aprendiendo los sonidos, va a ir desarrollando su memoria musical y por consiguiente su memoria en sí de su cerebro y también la parte psicomotora, que es un movimiento ya, ¿verdad? Y bueno, A ver, la mamita la señora Raquel creo, sí. sí, no sé si va a hacer pregunta con su micrófono o lo bajé en el chat. Aló, aló, ¿me escucha? Sí, la escuchamos. Buenas. Tal, buenas noches, profesor Andrés, magíster Andrés. Primeramente, mamita de Fátima, Laura. Primeramente felicitar a la iniciativa, ¿no? Siempre el conocimiento es infinito, nunca dejamos de aprender, siempre para poder apoyar a nuestros hijos, ¿no? Bueno, mi pregunta sería, ¿no? ¿Qué clase de música podríamos nosotros inculcar a los niños? En la actualidad, aquellos niños jóvenes escogen otro tipo de música más movido, poquito más de que les gusta a ellos, ¿no? Y los padres a veces queremos imponerle una música suave, qué sé yo. Entonces, es factible de dejarlos que ellos escuchen la música que ellos escojan o nosotros poder sugerirles algunas músicas para que ellos puedan, ¿no? Con esa motivación, ¿no? Que usted indica de la neurociencia y todas las conexiones que se surgen en el cerebro, ¿no? Que son beneficiosas para ellos. Gracias. Ok, muy bien, señora Raquel, gracias por su intervención y la inquietud. Justamente estaba viendo una ponencia hace poco sobre la música y el reggaetón, por ejemplo. Y el expositor decía
era un músico, por si acaso, y él hacía un análisis, por ejemplo, de una pieza de Mozart. Han escuchado a Mozart, un gran músico, ¿no? Con los puentes, las introducciones, los solos, ¿no? Los ritmos, una joya musical, pues hablar de Mozart, de Chopin, Beethoven, pero decía el músico, el expositor, que quizá el reggaetón, en cambio, carece de esa riqueza musical, ¿no? Donde no hay solos, por ejemplo, de instrumentos, ¿no? De cuerdas, los violines, los chelos, no existen casi en ese tipo de música, que para muchos jóvenes hoy en día es uno de los géneros musicales que más les cautiva a ellos, ¿no? Decía por un lado, según la técnica, según la música. Y por otro lado decía este músico expositor que no hallaba en el contenido o en la letra de estas canciones un mensaje positivo, por ejemplo, para los jóvenes, o cómo los cantantes o el reggaetón enfoca la vida, a la familia, a las amistades, a diferencia de otros géneros, por ejemplo, que de generaciones anteriores o del siglo pasado sí eran característicos, ¿no? Y decía finalmente, y algo que me quedó a mí es que quizá este tipo de música actuales reflejan lo que hoy en día el mundo está viviendo. La generación del siglo pasado había una relación familiar muy directa, muy marcada. Los padres, los hijos, los tíos, los abuelos, los primos, los sobrinos. Mire, llegó la tecnología, ahora cada quien está en su mundo con el celular. Entonces, se ha perdido, por ejemplo, esa conexión que físicamente había, que presencialmente había, algunos decían, no, domingo, sábado, con la familia. Y el almuerzo en la casa del tío, en la casa del abuelito, en la casa del papá, y todo el mundo iba. No sé si ustedes han crecido así, pero en mi tiempo, por ejemplo, la mayoría era así. Se visitaban en los cumpleaños, había una visita, había una relación muy, hoy en día es casi virtual. Y quizá eso de alguna forma refleja ese aspecto que usted menciona. Pero por otro lado, yo creo que el aprender la música, ya cuando los jóvenes, por ejemplo, van aprendiendo a tocar el instrumento, ellos van a ir conociendo por la naturaleza misma de su aprendizaje otros tipos, otros géneros musicales, y ellos mismos van a ir dándose cuenta, según el instrumento que toquen, lo que van a ir logrando. Y se van a dar cuenta, por ejemplo, que para ellos, por ejemplo, un determinado género va a decir, eso es muy sencillo, es fácil, ¿no? Y van a ir buscando algo más avanzado, ¿no? Donde, como se dice, que me exijan más. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, que una pieza de música clásica es muy hermosa, pero también muy exigente, ¿no? En términos musicales. Está profesor Andrés para que nos pueda explicar al respecto, ¿no? Hay una mayor exigencia, ¿no? En el dominio de los instrumentos, de la lectura de las partituras. Entonces, por ese lado, quizá los chicos puedan tener algunos cambios y sus inclinaciones vayan cambiando en el camino y en el proceso. Sí, veo también aquí, si me permite, profesor, ¿cuántas horas a la semana es recomendable? Lo recomendable es que debe haber una frecuencia de manera que haya un horario, haya un método, una forma metódica de sus estudios y de la música, ¿no? Yo personalmente veo que, por ejemplo, sería lo ideal unas 3 veces o 2 veces a la semana en horarios cortos, porque, por ejemplo, inglés o deporte se requiere también, como la música, unas 2 o 3 veces por semana. Pero vemos que por cuestiones de tiempo, o por el factor económico, a veces es una sola vez a la semana, pero dependiendo también de quién les enseña y el interés que tienen y que despierta en los chicos para aprender música, entonces su aprendizaje puede ser quizás más de una vez a la semana, puede ser 2 o 3 veces, dependiendo también, como digo, de estos factores que estoy mencionando. La señora Mazoto pregunta cómo puede enseñar a mi niño de 4 años con melódica. Profesor Andrés, ¿se refiere a la flauta o a algún otro instrumento? Parecido al teclado, pero pequeñito que se usa con una manguerita y soplan. Ah, ya. Ok, ok, ok. Bueno, acá yo creo que el profesor Andrés lo puede mencionar, pero todo tipo de instrumento, mire, hay técnicas, hay una metodología musical de parte del docente
para enseñar, dependiendo de la edad del instrumento. Si el niño nunca ha aprendido, obviamente pienso que a esa edad quizá todavía no ha tenido un mayor contacto, entonces puede ser quizá porque los padres quisiéramos o queremos que aprenda ese instrumento. ¿Por qué? Porque el abuelito, mi papá, tocaba la guitarra y yo quiero que mi hijo aprenda la guitarra y sea primera guitarra encima, ¿no? Porque hace los solos y todo. Pero a veces nos damos cuenta en la práctica que el niño a lo mejor se va por ese instrumento o por otro instrumento de cuerda, puede ser el bajo, o se va de repente al teclado, o se va a percusión, o se va al saxofón. Pero lo importante es que el niño o el joven aprenda y descubra que tiene capacidad y talento para aprender un instrumento. Cualquier instrumento que sea, yo creo que en la edad que se tenga, le va a permitir un desarrollo, dependiendo de la, vuelvo a decir, de la metodología del docente y de la forma también cómo va desarrollando el aprendizaje. No sé si hay más preguntas de los queridos padres de familia o si va a escribir para dar por finalizado. Dice, ¿desde qué edad? Ah, bueno, eso ya lo vimos, ¿no? Un niño puede llevar curso de música, ¿no? No hay una edad exactamente como para decir de tal edad, ¿no? Inclusive a nivel de preinicial, es decir, antes de los 3 años, el niño puede tener una preparación premusical, ¿no? Con ritmos, palmadas, movimientos, sonidos, por ejemplo, para levantar la mano, bajar la mano, sentarse, pararse, con ritmos, sonidos, pandereta, palmadas. Eso ya es educación musical, son ritmos, son sonidos. Y luego ya va a ir aprendiendo, por ejemplo, de ahí los sonidos como la pandereta o algunos instrumentos en la que le permite ir logrando ya afianzamiento para un instrumento en sí. Muchas gracias, Magister. No hay entonces otra pregunta, ¿verdad? Estimados padres, mamitas, creo que todo bien. Están poniendo sus manitos de aplausos. Realmente ha sido una experiencia muy bonita. Estoy pensando hacer otro para el mes de noviembre también con los padres del taller de música. Y esto es sobre todo pensar, a veces pensamos mucho en nuestros queridos hijos, ¿no? Y eso está bien, que es lo principal, ¿verdad? En esta oportunidad también he hecho esta conferencia pensando en usted, querido padre de familia, querida mamá de familia, para que nosotros, realmente ustedes como padres, tengan, ¿no? Un poco más de paciencia, un poco más de tolerancia. Veo cómo funciona el cerebro dentro de un niño, de su hijo, el adolescente, de su niña, la forma musical, para que tenga estos tips que se va a pasar por YouTube en mi cuenta y les voy a enviar luego por medio de los grupos que tenemos. Es para usted también lo he hecho, porque es importante, usted es lo principal, lo afectivo para sus hijos. Entonces, yo sé que esto ha sido de mucha importancia para usted, estimado padre de familia. Le agradezco por su tiempo. Y eso que han faltado magistras muchos más, ¿eh? Han faltado, somos 40 ahorita en vivo, ¿ok? Pero muy felices de haber hecho esto realidad. Queridos padres de familia, muchísimas gracias. Antes ya de cortar la transmisión, no hay preguntas. Bueno, ¿Unas palabras finales? sí, por favor, magíster. Menos de un minuto, por favor. Solamente que anime a su hijo, anime y motive. Un error que cometemos los padres de familia es comparar, ¿no? ¿Cómo Jaimito toca mejor que tú? ¿Cómo Martita tiene mejor que tú, canta mejor? No, no, no lo compare. Mire, el potencial y la capacidad, mire, el aprendizaje es uno solo. Algunos lo hacen más rápido, otros más lento. Mire usted, no lo he tomado, no lo considero ahora, pero en el Callao, por ejemplo, hay una orquesta de niños autistas. Un niño autista no le mira de frente, no le gusta que le den la mano, ni palmada, ni abrazo, se aleja, lo siente como, porque es un síndrome, imagínese, pero póngalos al frente con instrumentos, miren lo bien que tocan, a pesar de tener limitaciones, porque Asperger, este signo de Asperger, autismo, es una patología neuronal, y a pesar de tener esas dificultades, pueden tocar y tocan, de hecho, muy buenos instrumentos, de una parte del aspecto musical muy bien. Así que anímelo a su hijo.
Si no va aprendiendo muy rápido, dele su tiempo, motívelo, anímelo, hable con el profesor, vea quizá de repente es el factor del tiempo, la comodidad, o no tiene buena iluminación, no tiene un buen ambiente, hay mucho ruido, o muchos se burlan o se molestan. Entonces, todos esos factores afectan también en el aprendizaje del niño. Entonces, anímelo y motívelo. Y lo felicito. Lo felicito a usted, no porque esté solamente en el taller de música del profesor Andrés, sino porque está brindándole a su hijo o a su hija un mejor desarrollo como persona. No se imagina cuánto le va a ayudar en el desarrollo personal de su hijo, con capacidades cognitivas, de aprendizaje, de personalidad, de seguridad de sí mismo, pero lo está ayudando de una manera integral. España, estaba leyendo una noticia del país, que en España están viendo un proyecto para que nuevamente instituyan educación musical en todos los niveles, obligatoriamente, porque ya han comprobado que, según las neurociencias, la música estimula y promueve el desarrollo cognitivo del niño, del adolescente y del joven en todos los niveles. Así que muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Muchas gracias, Bajiste. Si le podemos colocar unas manitos, esas manitos virtuales de aplauso, ¿hay ahí? Si lo puede hacer, sería excelente. Ahí estamos, o escribiéndolo ahí. Muchas gracias, Magíster, por esta oportunidad. A ustedes, queridos padres de familia, saludos de mi parte. También a cada uno de ustedes, muchas bendiciones. Ahí están las palmas, muy bien. Ok, y en noviembre va a haber otro también. ¿Sí? Ahí está, muchas gracias. Las palmas, oye. Ya que estamos lejos, no podemos juntar, pero, pero de otra forma esto ayuda, ¿verdad? Así que ya sabe, los consejos que ha dado el magíster, apliquémoslo, ¿no? Para la vida de sus hijos, de sus hijas, y que todo pueda salir bien también con la bendición de Dios. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. No le quitamos más tiempo y se puede retirar. Bendiciones. Gracias.